¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Pantalla de Papel. Espero que les esté gustando el contenido de este canal. Y como les he comentado desde un principio, el objetivo o el interés es compartirles acerca de tres temas que me apasionan mucho. El primero serían películas y series. El segundo serían libros y el tercero música. En esta ocasión, además, como les he comentado, los días viernes quiero hablarles sobre algo reciente, precisamente para que puedan ustedes tener la opción, a lo mejor eso sí no lo han visto, y entonces tengan la opción de tomar la decisión de verlo o no verlo. La decisión de mi parte para ese día fue recomendarles ver esa serie, se llama Espartanos, es de Disney Channel. Es una miniserie de 8 capítulos que se ven rápidamente. ¿Por qué tomé la decisión de esta serie? Esta serie es sobre un hecho real, es la decisión de un juez en Argentina. El juez se llama Eduardo Coco, Coco es el nickname, el apodo, Rodrigo. Y esta persona, ya en la etapa final de su carrera profesional, de repente se percata, hace una visita a una cárcel y se percata de la necesidad o de la oportunidad de poder enseñarles a jugar rugby. Él es exjugador de rugby y de hecho juega con sus amigos rugby como parte de sus actividades rutinarias. Y él toma la decisión de querer enseñarles a los presos a jugar rugby en una manera, en una actividad de reinserción social. Esto obviamente tiene, primero, afortunadamente cuenta con el apoyo familiar, lo cual es fundamental, siempre será fundamental para cualquier iniciativa, y eso le facilita un poco el camino, pero no va a ser un camino fácil. Primero pide la ayuda de sus propios amigos y compañeros de rugby, y entre ellos hay el cuestionamiento de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué dedicar tiempo hacia gente que consideran ellos que no vale la pena hacerlo? Esta situación se repite con las propias autoridades del penal, los cuales ven un poco la desconfianza y buscan un poco, bueno, ¿y cuál es el propósito de esta persona? ¿No? ¿Cuál es el interés? Y también de los propios presos, o sea, finalmente, desde los propios presos hay dinámicas delictivas, y cuando él llega a romper esa dinámica, les trae primero una distracción de su propio entorno, que es inhóspito. Entonces encuentra el rechazo y obviamente esto empieza a romper círculos, como les digo, criminales y delictivos. Es decir, el deporte por naturaleza y el deporte y el arte y la salud, como le he comentado en algunas otras secciones, y además porque me consta por el trabajo que hice relacionado con las pandillas cuando estuve en la parte de Centroamérica, el deporte te exige la condición física de tener que dejar vicios que te limitan tu capacidad y condición física precisamente para poder hacer deporte. Entonces, en el momento en el que los presos toman la decisión personal de integrarse a un equipo, por distintas razones, puede ser simplemente por exceso de tiempo, en la cárcel obviamente hay exceso de tiempo, entonces esto los va alejando de esos círculos delictivos y entonces ya no se vuelven consumidores habituales de ciertas sustancias, están rompiendo el mercado, un mercado interno propiciado por propios presos y por vigilantes del penal que saben que eso sucede y entonces digamos está rompiendo esos esquemas. Para mí por eso es importante esta serie. Esta serie no es tampoco algo que no se haya visto. Es Disney, la cadena de Disney. Disney tiene otras películas como recuerdan Los Titanes, que de la cual en algún momento después, posterior platicaremos. Pero usa obviamente en este caso el rugby. Es un equipo, es un deporte de equipo que te requiere que tú confíes en tu compañero como la única fórmula para poder ganar. Entonces, igual que el fútbol americano, como digo, recuerden los Titanes, los Titans, en el que también al integrarte a un equipo y decides formar parte de ese equipo, te comprometes con el equipo
Entonces es la única forma de salir adelante. Este ejercicio y experimento social que, como insisto, esta persona lo llevó a cabo en Argentina en 2007, tuvo tanto éxito que después se ha replicado en muchas otras naciones, naciones vecinas como Chile, El Salvador, España, Kenia, Perú y Uruguay. En el caso de actividades lúdicas es algo que a mí me consta porque yo veía que en el caso de El Salvador, cuando los jóvenes tenían acceso a una actividad lúdica como el deporte o el baile, simplemente esto les permitía tener un sueño de una vida mejor, les hacía mejores ciudadanos, porque obviamente al alejarse del vicio, entonces se dedicaban a actividades más sanas. Esto nos trae una mejor sociedad y por lo mismo es algo que yo creo que es una política que es buena hacerla en cualquier país, en cualquier disciplina, sea esta artística o deportiva. Los trabajos de reinserción social no van a ser fáciles, sí, efectivamente hay que romper muchos prejuicios de autoridades, de la gente, de la sociedad misma, pero el hecho de que haya la posibilidad de un mejor futuro para gentes que por alguna razón se desviaron en el camino y tomaron un camino delictivo, bueno, recuperarlos como sociedad siempre va a ser mucho mejor. Entonces, me parece que es algo loable, es algo que hay que seguir apoyando y que definitivamente levanta mucho el ánimo, ¿no? Es una serie que al terminar de ver los 8 capítulos, obviamente sufres con el juez cuando tiene que romper estos tabús, estos obstáculos que se le presentan en su iniciativa. Te emocionas cuando, por supuesto, cuando empieza a recibir apoyos que de repente no pides y nos van llegando solos, como de algún empresario que decide abrir las puertas de su empresa para que estas gentes que tienen algún antecedente penal, bueno, cuando salgan del penal, tengan una posibilidad de un trabajo, porque obviamente es algo que se les dificulta. Entonces, y formar parte de este equipo, pues obviamente eso les abría la puerta para facilitar esto de manera más fácil para ellos. Entonces, es una serie que, como les digo, es una serie que hay que buscar replicar en muchos países, replicar en muchos lugares. Dedicar el tiempo al arte y al deporte siempre va a ser mucho mejor, nos va a hacer mejores sociedades. Así que yo les pido nuevamente que si no se han inscrito, se suscriban a este canal, que le den like, que puedan hacer algún comentario. Esto siempre ayuda a que el algoritmo de YouTube, pues obviamente le dé importancia y le dé más vida a este canal. Eso para mí va a ser muy importante y les voy a agradecer mucho. Espero verlos en una próxima ocasión.